donde alguien planeó un robo a un banco, ¿verdad? Y él no contrató, sino que tenía amigos que también no les gustaba, pues eran de esas personas, ¿verdad? Que no les importaba nada de las cosas. Y empezó a platicar con ellos y le empezó a dar el plan de cómo robar un banco. Y estos aceptaron, ¿verdad? Aceptaron porque dijeron, va a ser mucho dinero y tu plan nos gusta, nos agrada. Entonces, el plan que él había utilizado, ¿verdad? Era analizar el banco y a los que iban en ese banco por 5 o hasta 6 meses, ¿verdad? De anticipación. Lo que ellos querían hacer o lo que ellos tenían que hacer era parquearse todos los días afuera del banco y estar checando a las personas que entraban, que salían, y otro era encargado también de estar dentro del banco y ver las transacciones, cómo se movía. En fin, que fue algo tan perfectamente planeado, ¿verdad? Y ellos checaban a qué horas el que atendía en el banco se tomaba su café, a qué horas salía al lonche, ¿verdad? A qué horas iba al baño. Todo eso ya lo tenían perfectamente calculado, ¿no? Sabían el minuto exacto en que ellos tenían que hacer el atraco, ¿no? En que ellos tenían que entrar a robar en el banco. Ellos sabían el momento exacto. Entonces, para eso se prepararon hasta meses de anticipación, ¿no? Donde miraban la vida. Aún, déjeme decirle que ellos aún hasta se metían a la vida de las personas que trabajaban dentro del banco, y también se metían a las vidas de las personas que llegaban a cambiar y depositar sus cheques. Entonces sabían todo de las personas, de los que llegaban, de los que eran más casual que llegaban, y también de las personas que trabajaban ahí. Entonces sabían de todo, sabían qué persona se parqueaba afuera del banco para vender los elotes y todo, ¿no? Sabían todo eso, de carrito el elotero, ¿no? Entonces ellos sabían todos esos movimientos y fue un robo muy bien planeado por meses de anticipación. Y lo que sucedió, pues cuando se llegó el momento, todo fue un éxito, ¿verdad? Porque esto fue una planeación muy perfecta. Lo que ellos no contaban es de que, ¿verdad? La policía iba a ser más astuto que ellos. Y ahora, y eso es para todos, ¿verdad? Que las cosas malas, uno, aunque sean satisfactorias, te van a traer problemas o van a traer consecuencias. Ellos sí analizaron bien todo acerca de las cámaras también, ellos analizaron todo eso, pero siempre hay algo que se nos puede escapar, ¿no? O que se les escapó más que nada. Algo que se les escapó y no miraron, ¿verdad? El cubrir una cámara y analizar las cámaras que habían fuera de los bancos, no en el banco, sino en otras tiendas, ¿verdad? Entonces, por medio de eso pudieron ver a los policías o los encargados de seguridad, pudieron ver todo eso y identificaron a uno. Y con uno que identificaron, atraparon a todos los demás. Entonces, pero lo que quiero llevarles a decir, ¿verdad? En ese momento es de que a veces, ¿verdad? Hay algo que sucede en nuestra vida, un robo que está bien planificado por alguien que tiene una mente increíble, ¿verdad? Una mente que no se le escapa nada y que para lo que vino específicamente a este mundo y para lo que está en este mundo lo está cumpliendo en muchos de nosotros, desgraciadamente. Y ese, déjeme decirle que se llama el enemigo, Satanás, ¿verdad? El Satanás se ha encargado de hacer un plan tan estratégico, tan perfecto, ¿verdad? Para robarnos a nosotros lo más preciado que tenemos, ¿verdad? Y una de las cosas que el Señor me hizo sentir mientras estaba ahí, ¿verdad? Es eso, ¿verdad? Que muchas veces no nos damos cuenta ni siquiera que el enemigo nos ha robado algo tan preciado en nuestras vidas. Ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el enemigo así es, hace todo bien calculado a manera de que tú no sientas nada. Entonces cuando tú menos te des cuenta, y yo quiero que esta predicación o que estas palabras que el Señor nos da nos hagan reflexionar realmente qué es lo que nos ha robado el enemigo en nuestra vida. Que nosotros podamos pensar, no lo había pensado de esa manera, no había pensado que el enemigo me haya robado esto que me están diciendo. Y ahorita vamos a ir más para adelante. Pero no quiero también, sin antes llevarlo a una historia tan maravillosa del libro de Samuel, ahí donde leímos. ¿Por qué no me siguen con su vista? Va a estar en la pantalla, capítulo 30, desde el versículo 1. Y esta es una historia, ¿verdad?, acerca de David. En esos tiempos eran tiempos de batalla, eran tiempos donde tenían que pelear.
Era tiempos donde, ¿verdad? Si alguien ganaba en la pelea, se llevaba todo el botín, ¿no? O se llevaba todo lo que ellos habían, por lo que habían peleado, digamos, ¿no? Los tesoros. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag, al tercer día, dice, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado Ziklag y le habían prendido fuego. Ziklag, ¿verdad? Y ¿cuál otro lo dice aquí? En el Negev, Ziklag, ¿verdad? Eran el lugar donde David y toda su familia y todo el campamento o todo el pueblo, ¿verdad? Que estaba ahí, es donde estaban reunidos, ¿verdad? Ellos salieron, ellos no estaban ahí, los hombres de guerra no estaban ahí, entonces quedó, ¿verdad? La ciudad quedó desprotegida, digámoslo de esa manera. Ellos nunca pensaron quizás que los iban a atacar o que iban a hacerle lo que a continuación les voy a decir. Dice, y se habían llevado cautivas a las mujeres, dice, y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, a nadie mataron, dice, si no se les habían llevado al seguir su camino. Lo apresaron a todos, a niños, mujeres, a ancianos, todos se llevaron, ¿verdad? Todos se llevaron consigo y empezaron a destruir todo el campamento. Dice el 3, vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevadas cautivos. ¿Cómo se sentirían los padres de familia? David se le habían llevado, ¿verdad?, a su esposa y a sus hijos y a toda la familia, ¿verdad?, de todos los hombres que iban con él. Dice, el 4 dice, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz llorando, dice, alzaron su voz llorando hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Quiero que lo vean de esta manera, ¿verdad? Se habían llevado y raptado a sus hijos y a todos los familiares de esos hombres. Entonces expresaron un llanto, ¿verdad?, tan tremendo, ¿verdad?, que gritaron y lloraron y les faltó, ¿verdad?, el aire para llorar. Entonces el 6 dice, y David, dice las dos mujeres de David, Aminoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Se robaron ¿verdad?, a todas esas personas, y todos querían ya ahora irse contra David, porque supuestamente él era el que los dirigía. Entonces querían lanzar contra David ahora. Dice, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Una de las cosas que puedo analizar y ver aquí es de que él le pidió el consentimiento a Dios si podía alcanzarlos, o si iba a tener la victoria si podía alcanzarlos. Entonces, al momento de venir hacia Dios, ¿verdad?, es un punto a favor de David, porque está consultando a Dios, porque no está consultando a una persona, porque no está yendo a preguntarle, ¿voy a poder yo traer a mi familia de vuelta? ¿Voy a poder yo traer a mi pueblo de vuelta? No le preguntó a alguien más, sino le preguntó a Dios, y al que tenía que preguntarle. Y es por eso también que nosotros tenemos que ir primeramente a Dios, ¿verdad?, a investigar sobre nuestra vida, a preguntarle sobre lo que nos está pasando para ver qué es lo que va a hacer Dios para nosotros. Entonces es lo que hizo David, y Dios le dijo, sí, vas a hacerlo, lo vas a alcanzar, vas a traer la victoria. Dice, partió pues David y los 600 hombres que con él estaban, 600 hombres, y esos hombres les habían robado sus hijos y sus esposas. Dice, y David siguió adelante ¿dónde me quedé? David consultó el 9, ¿no? Partió pues David y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde quedaron algunos. Dice, y David siguió adelante con 400, se le quedaron 200 en el camino, ¿verdad? Ahora iba con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200. Dice que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Me imagino que era un río grande y no pudieron atravesarlo. Solamente 400 hombres, los más valientes quizás, los más fuertes. Dice, y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Dice, le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas, y luego que comió, volvió en su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Dice, y le dijo David,
¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de un amalecita y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Lo dejó ahí abandonado nada más. David y los suyos lo alimentaron bien, ¿verdad? Dice, pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá, y al Negev, y de Caleb, perdón, y al Negev y de Caleb, y pusimos fuego a Ziklag. Dice, y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Él los iba a guiar a donde estaban las personas que habían, ¿verdad?, raptado a su familia y a todo su pueblo, ¿verdad? Dice, y lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, dice, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Los encontraron, ahí estaban disfrutando ellos de todo lo que habían robado, estaban disfrutando de todo lo que le quitaron a David y a su pueblo. Y entonces David, ¿verdad?, se preparó, y es lo que hizo en el versículo 17, dice, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, dice, y no escapó de ellos ninguno, dicen, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Dice, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, dice el 19 y con el que empezamos, dice, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les había tomado, todo lo recuperó David, todo lo recuperó, no se quedaron con nada, ¿verdad? Todo David pudo recuperar otra vez para atrás. Entonces, lo que el Señor me había puesto en mi corazón, ¿verdad? Y es un versículo que muchos también conocemos, se encuentra en Juan también 10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar, no en ese orden, ¿verdad?, que pensamos o dijimos, pero sí, ¿verdad? Y ese es el propósito del enemigo, ¿verdad? De hurtar, de matar y destruir, ¿verdad? Entonces, lo que me hacía entender Dios en nuestra vida, que quizás el enemigo no nos ha quitado algo material, ¿verdad?, que nosotros tengamos, pero sí a muchos, ¿verdad?, quizás les ha robado la inocencia, la paciencia, a muchos les ha robado el carácter, ¿verdad?, la manera de ser, la manera de actuar. Y con el paso del tiempo usted se ha podido dar cuenta también de eso, ¿verdad? Porque muchas personas que de repente eran muy pacientes ahora son las más impacientes del mundo y no tienen ninguna paciencia. Y es porque el enemigo se ha encargado de robar esa paciencia que el Dios había depositado en ti, ¿verdad? Amor también, el enemigo se ha encargado de robar el amor de las personas, ¿verdad? Ahora ya no te importa lo que sienta otra persona, ya no te importa lo que pase otra persona, o como que ya no nos importa si esa persona está bien o está mal, ¿verdad? Entonces, como que ya el enemigo se ha encargado de hacerlo tan bien que ya ni siquiera sentimos nada, ya ni siquiera nos preocupamos si hay amor en nuestra vida, ¿verdad? También hay muchos que eran humildes, ¿verdad? La humildad se caracterizaba en ellos, ¿verdad? Cuando muy venían a los pies de Dios, la humildad se caracterizaba, pero ahora ¿qué es lo que pasa, verdad? Como que ya hay más orgullo en esas personas, ¿sí o no? Entonces me mostraba Dios, ¿verdad?, que de repente el enemigo se ha estado robando todo eso de nuestras vidas, y lo ha hecho tan bien que nosotros ni siquiera hemos sentido, como esos ladrones que le decía que robaron el banco. Nadie se imaginaba cómo podían hacerlo. Fueron tan delicados, fueron tan astutos, ¿verdad?, que mucha gente de las mismas personas que trabajaban dentro, ¿verdad?, ni siquiera supieron que fue un robo. O sea, todo fue tan perfectamente planeado. Muchos de los que trabajaban ahí ni siquiera se dieron cuenta de lo que pasó y habían actuado y había pasado un robo. Así que el enemigo de repente, ¿verdad?, nos quiere robar lo más preciado que nosotros tenemos. Yo quiero, ¿verdad?, en esta hora, y el Señor me hablaba a mí, ¿verdad?, y me decía que a veces nosotros el enemigo nos va robando todas esas cosas, esas actitudes en nuestras vidas, ¿verdad? Y de repente estamos en un nivel o estamos ya después nos vemos en una condición donde de repente hasta uno mismo, ¿verdad?, se aborrece, hasta uno mismo no se explica por qué es así.
Y es por esa causa, ¿verdad? Porque el enemigo ha sido tan astuto de robarnos cosas y actitudes en nuestras vidas que ni siquiera nos hemos dado cuenta. Y en consiguiente, si el enemigo nos ha robado, lo consiguiente a hacer va a ser destruir, ¿verdad? Él va a destruir lo que hay a tu alrededor, va a destruir tus relaciones, va a destruir tu amistad, va a destruir, ¿verdad?, tu matrimonio, va a destruir las cosas que, ¿verdad?, Dios te ha ayudado a forjar o te ha regalado. También va a destruir los regalos que Dios nos ha dado, como los dones, ¿verdad? Como las cosas que Dios nos ha permitido vivir, ¿verdad? Por su palabra, por lo que hemos aprendido. ¿Cuántos no de repente aprendemos una palabra, ¿verdad?, en una predicación y se nos olvida? Volvemos vacío atrás. El enemigo se ha encargado de hacerlo tan bien que ha puesto, ¿verdad?, en esa puerta algo tan especial que al momento de salir de ahí se te borra todo lo que te dijeron. Entonces, es tan astuto el enemigo. Pero ¿saben qué? Y es donde yo quiero llevarte en esta noche. Yo sé que todos dicen, sí, cierto, porque yo sé que el espíritu, o muchos tienen el espíritu se redargullen en este momento. Dicen, sí es cierto, yo sé que soy mal. Yo sé que he dejado de hacer estas cosas, o yo sé que el enemigo ha puesto cosas en mi vida y de repente quizás he sido ya una persona diferente a como era yo antes. Yo sé que Dios y el Espíritu Santo está haciendo eso en tu vida. Yo sé que tú comprendes que tú estás en un error, pero de repente no tenemos las armas suficientes para contrarrestar lo que el enemigo hace, ¿verdad? Y eso quiero que estés consciente, pero quiero que también no te desanimes y al contrario digas, en vez de decir no hay posibilidad, no sé cómo, ya lo he intentado, ya no hay otra manera, déjame decirte que hay muchas maneras más todavía. ¿Sabes por qué? Porque todavía estás aquí. ¿Sabes por qué? Porque todavía te decides venir a la casa de Dios, porque todavía te decides venir y adorar y buscar de Dios, ¿verdad? Entonces yo te digo, sí hay una nueva oportunidad para nosotros. Y hay, ¿verdad? Y una de las cosas que no está mi cuñada, ¿verdad? Pero yo creo que me da el permiso para comentarle algo de lo que pasó con ella. Y es que ella utilizó un poco de su astucia al momento de capturar a un ladrón, ¿cierto? No quiero mentir ni añadirle de más, pero ella, ¿qué le estaban robando? Dinero. ¿Dinero? Ok, creo que le estaban robando dinero a una persona en su casa, ¿no? Le estaban robando dinero y la astucia que ella utilizó es de que puso una cámara o puso a grabar un cassette. audio, un cassette. Puso a grabar un cassette para que al momento que el ladrón entrara, pues ellas quizás supieran, ¿no? O se supiera quién fue y todo eso. Entonces eso muy bueno de su parte, actuó inteligentemente para atrapar al ladrón, ¿verdad? Que se estaba llevando sus centavitos. Entonces lo hizo de esa manera y resultó, ¿verdad? Resultó la trampa que ella puso. Entonces ella fue más astuta que el ladrón. Entonces yo quiero decirte con esto, ¿verdad? Que nosotros somos más astutos que el ladrón. Amén. ¿Usted se cree más astuto que el ladrón? Gloria a Dios. ¿Sí? Amén. ¿Nos creemos más astutos que Satanás o no? Sí. Por eso le digo, o sea, yo sé que hay ladrones y hay ladrones que lo hacen muy bien. Satanás es uno de ellos y lo está haciendo muy perfectamente bien. Y el trabajo de él es hacerlo y seguir haciéndolo hasta que tú caigas y hasta que no te vea destruido y hasta matarte. De hecho, déjame decirle, lo va a hacer y lo va a estar haciendo muy bien. Ahora, va a depender de nosotros si tú vas a actuar astutamente, ¿verdad? Y vas como esos ladrones, ¿verdad? Robaron el banco, claro que sí lo hicieron y lo hicieron muy bien, pero la policía, ¿verdad? Y los de inteligencia actuaron más astutamente que los ladrones. Entonces yo te digo con esto de que Dios nos ha dado armas, ¿verdad? A nuestro favor para contrarrestar los ataques del enemigo, para contrarrestar los robos del enemigo. Así que si el enemigo te ha robado tu paciencia y eres bien impaciente, hay manera de regresártelo para atrás. Hay manera de que nosotros lo recuperemos. Hay manera de que nosotros seamos más pacientes. Hay manera de que nosotros seamos más amorosos. Hay manera de que nosotros si estamos ya bien enojones, bien, ¿verdad?, frustrados y todo, hay manera de que Dios nos devuelva la paz, de que la paz vuelva a nosotros, ¿verdad?
así como lo hizo con David, ¿verdad? Gloria a Y Dios. te cuento esa historia de David, ¿verdad? Porque, ¿verdad? David, usted conoce la vida de David. Fue alguien que fue conforme al corazón de Dios, tuvo sus errores como muchos de nosotros lo tenemos, ¿verdad? Pero aún así Dios decidió ayudarlo, Dios decidió estar con él. Y una de las grandes cosas que yo te había dicho, ¿verdad? Acerca de David, que él consultó a Dios, ¿verdad? Y es algo que nosotros tenemos que hacer si nosotros, ¿verdad? Queremos las cosas para atrás. No quiero entrar mucho en pasos para no llevarnos mucho tiempo, pero uno de los primeros pasos que David hizo es eso, consultar a Dios, ¿verdad? No vamos a ganar una batalla o no se nos va a devolver nada si nosotros no consultamos a Dios, si nosotros no vamos hacia Dios y le pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, si no le pedimos perdón de las cosas que estamos haciendo mal, si no le pedimos perdón a Dios por nuestro carácter, ¿verdad? De repente nuestro carácter ahora es más peor que el principio, ¿verdad? Es más feo que cuando nosotros conocimos a Dios. Entonces, si no venimos y no nos presentamos delante de Dios, quizás no pase nada, ¿verdad? Porque la meta o el objetivo de esto es estar bien con Dios, ¿verdad? Y tener esa comunicación con Dios. Entonces David hizo eso. Lo siguiente que hizo David es que se armó de valor, ¿verdad? Para seguir, ¿verdad? Con 600 hombres a un ejército que quizás eran más de miles, ¿verdad? Entonces, tiene que haber valor en nuestra vida, ¿verdad? Si tú quieres realmente que se te regrese lo que el enemigo te ha robado, si realmente quieres, ¿verdad? Las cosas para atrás, tienes que ser valiente, ¿verdad? Tienes que armar una estrategia. David armó su estrategia con no muchos hombres, es más, no fueron 600 hombres, fueron 400 que pelearon con ese gran ejército, ¿verdad? Así que tiene que haber valentía y tiene que haber una decisión en nuestra vida, una estrategia en la que uno diga, bueno, ¿cómo puedo hacerlo? Si el enemigo me ha robado el tiempo para leer la Biblia, para orar, si el enemigo me ha robado ese tiempo, ármese una estrategia, ¿verdad? Amén. Quizás sea bueno poner un horario en el cual usted pueda leer la Biblia. Amén. Y ya se nos ha dicho muchas veces aquí, no quiero sonar como disco rayado, pero es parte de mi predicación, así que se aguanta. No, no es cierto. Y es eso, así, ¿verdad? O sea, ¿cómo vamos nosotros a alcanzar cosas? Y de hecho, esto también lo escuché también de alguien que había puesto empresas y es multimillonario ahorita. Y una de las maneras que él pudo progresar, comenzando de nada, ¿verdad? Es que se puso, se forjó metas, pero también tuvo que, se me fue la palabra. Hay una palabra que él tuvo que obligarse, ¿verdad? A respetar los horarios, ¿verdad? O sea que si tenías que levantarte a las 5 de la mañana, te levantabas a las 5 de la mañana, ¿verdad? Si tenías que levantarte a las 6, te levantabas a las 6. Si tenías que dormirte a las 10 o a las 11, te dormías a las 10 o a las 11. No importaba lo que pasaba, tú ya estabas ahí. Entonces, el respetar tus horarios por los mismos horarios que tú pongas en tu vida, ¿verdad? Eso nos va a convenir a nosotros, ¿verdad? Nos va a hacer prosperar, quizás también económicamente, o nos va a hacer, ¿verdad?, crecer más espiritualmente. Así que si nosotros nos ponemos y decimos, bueno, en este horario voy a utilizarlo para orar o para leer la Biblia o para comunicarme con Dios, ¿verdad? Déjame decirte que esa es una buena estrategia. Yo quizás podría decirte que es la mejor estrategia que vas a poder hacer en tu vida para que te devuelvan las cosas que has perdido, ¿verdad? Para que Dios te devuelva lo que Satanás te ha robado. Dios, amén. Entonces, y es lo que David hizo, ¿verdad? Armó su estrategia, ¿verdad? Fue valiente y la cumplió, la hizo. No me importa si vienen más ejército contra mí, yo con los que tengo voy a ir contra ustedes porque yo sé cuál es mi objetivo. Y mi objetivo es algo que me has robado. Mi objetivo es algo que yo necesito y que está en mi corazón. ¿Usted cree que David no sufrió al saber que su familia, que su esposa y sus hijos estaban, ¿verdad?, con extraños? ¿Estaban quizás encarcelados o amarrados de las manos? Yo creo que sufrió, ¿no? Todos los hombres sufrieron al saber de que todos sus familiares estaban presos o cautivos. Entonces, ¿cómo no sufrimos nosotros, verdad? Por nuestras actitudes de repente, por nuestras malas decisiones sufrimos muchas veces, por errores que cometemos cuando Dios ya nos ha dado la advertencia, ¿verdad? Sufrimos por ello y quisiéramos regresar el tiempo atrás, pero ¿sabes qué? Ese reloj siempre va a caminar para donde tiene que caminar y no va a regresar hacia atrás. Así que muchas veces de nosotros nos arrepentimos por cosas que hemos hecho
Y ¿sabes qué? La clave está aquí. El enemigo te ha estado robando y lo ha hecho muy bien y tú no te has dado cuenta, Amén. ¿verdad? Pero ahora yo sé que ya te estás dando cuenta y estás viendo qué ha robado el enemigo en mi vida y cómo puedo hacerle, cómo puedo armar una estrategia donde yo pueda a tener de vuelta lo que me ha robado el enemigo. Y aquí esa es la estrategia, ¿verdad? En primer lugar, busca de Dios, ¿verdad? En segundo lugar, sé valiente, atrévete ¿verdad? A contrarrestar los ataques del enemigo, ¿verdad? Gloria a Dios. Y de repente vas a tener la victoria como la tuvo David, ¿verdad? Consultó a Dios, fue valiente, recibió para atrás lo que él había perdido. ¿Sabes qué? También David no simplemente eso, sino al momento él de ganarle al enemigo, se agarró todo el botín que ellos tenían, o sea, agarró todo lo que ellos tenían y lo repartió para todos, ¿verdad? Para todo el pueblo. Así que no simplemente vas a tener lo que el enemigo te ha robado, sino, ¿sabes qué? Dios te va a dar aún más todavía, amén. También lo hizo con Job, recuerden, ¿verdad? No quería tocarlo porque todos saben la historia, pero igualmente sucedió con Job, ¿verdad? De hecho, el enemigo, y esto es algo bueno que incluirlo, ¿verdad? El enemigo también quiso robarle la integridad a Job, ¿verdad? Que Job negara a Dios por las cosas que le estaban pasando, porque estaba lleno de sarna, había perdido sus hijos, había perdido sus bienes, había perdido todo, ¿verdad? Y lo que Satanás quería robarle era su integridad, que pudiera decir, no, todo fue culpa de Dios y todo. Es lo que quería el enemigo, pero ¿sabes qué? Nunca Job dijo algo así, ¿verdad? Sino al contrario, siempre reprendía a sus amigos que le decían, niégalo, todo es culpa de Dios. Y él decía, no, ¿verdad? Maldito el día quizás que yo nací, pero Dios no tuvo la culpa, ¿verdad? Dios no tuvo que ver, ¿verdad? En eso. Entonces, no logró robarle la integridad a Job. Entonces, y Dios lo recompensó dándole, ¿qué? El doble todavía, ¿verdad? Así que es lo que Dios va a hacer si nosotros nos decidimos a usar esa estrategia. Mientras usted no use esa estrategia, el enemigo va a seguir robando. Y ya el enemigo va a tener un gran tesoro, ¿verdad? Un banco ahí grandote donde nos está robando muchas cosas y no nos estamos dando cuenta. Pero ¿sabes qué? Dios nos ha dado esta palabra y nos ha dicho, ¿verdad? Que tienes o tenemos que recuperar amén. Lo que el enemigo nos ha robado. Amén. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Sí, así que llévese eso en su corazón. Pídale a Dios sinceramente qué es lo que el enemigo ha robado. Quizás nosotros ni siquiera sabemos qué nos ha robado el enemigo, pero Dios sí lo sabe. ¿Y sabes qué? Ponte momentos o tiempo para comunicarte con Dios, para orar, para leer tu Biblia y para que Él te enseñe cómo tienes que hacerlo. Tenemos una gran ventaja, ¿verdad? Tenemos la inteligencia de nuestra parte, que es el Espíritu Santo, y Él nos va a guiar, amén. Amén. Así que busca el Espíritu Santo y vas a saber cómo armar tu estrategia, así como los policías armaron su estrategia para agarrar a esos ladrones, y con un cabo suelto que dejaron estos ladrones, fueron atrapados todos, ¿no? Amén. Así que así va a ser atrapado el enemigo también esa noche. Amén. Aleluya. Así que póngase de pie. Yo creo que todos entendimos, amén, lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y yo quisiera, ¿verdad? Que eso lo lleve en su mente, no simplemente que entrara por un oído y salido por el otro, sino que realmente lo aplique en su vida. Amén. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Gloria al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Inclina tu rostro y yo quiero que leves esta oración, pero de tus propias palabras. Yo creo que le digas al Señor, ¿verdad? Que necesitas de Él, que necesitas que te ayude a armar esa estrategia que necesitas para que se te sea devuelto lo que el enemigo te ha robado. Amén. Mi Dios amado, en esta hora te agradecemos, Señor, por tu palabra que nos has permitido escuchar en esta noche, mi amado Dios. Gracias te doy yo primeramente porque eres bueno conmigo, Señor, y me has dado esta palabra, Señor, primeramente a mí, Señor, y también para compartirla a tus hijos, mi amado Dios. Por eso elevamos esta oración, Señor, primeramente pidiéndote perdón, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, mi amado Dios. Sé que hemos transgredido tus leyes, sé que hemos, Señor, abandonado algunas cosas, o el enemigo se ha encargado de robarnos cosas en nuestras vidas, Señor, que nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta. Mi amado Señor, quizás a algunos se les ha robado la paciencia, a otros quizás se le ha robado la honestidad, mi amado Dios, a otros quizás nos ha robado el enemigo, Señor, la carisma, ¿verdad? La alegría, nos ha robado la pasión, el deseo de buscarte, Señor, el deseo de crecer, de anhelar algo nuevo, Señor, en esta casa, en este lugar, mi amado Dios.
Nos ha robado el enemigo también ilusiones, mi amado Dios, objetivos que queremos cumplir o que queríamos cumplir, mi amado Dios. El enemigo se ha encargado de robarnos todos esos sueños, Padre Celestial, que tú nos habías dado en una vez, Padre Celestial. Por eso en esta hora te agradecemos porque nos permites ver, Señor, esta palabra o este mensaje en nuestra vida, Señor. Y reconocemos, Padre Celestial, que necesitamos de ti. Reconocemos que necesitamos, Señor, de tu palabra. Reconocemos que necesitamos la ayuda, Padre Celestial, para recuperar lo que se nos ha robado. Mi amado Dios, hoy oro en esta noche, Señor. Oro por cada uno de los que estamos aquí, mi amado Dios. Que nos des, Señor, el valor, la valentía, Señor, para enfrentarnos al enemigo. La valentía para enfrentarnos a aquel que nos ha robado tanto, Señor. Que nos des la valentía, Padre Celestial, y una estrategia para poder derrotarlo, Padre Celestial. Gloria a Dios. Ayúdanos, mi amado Dios. Sin ti, Señor, no vamos a poder. No vamos a poder hacerlo si nosotros estamos solos, Señor. Amén. Por eso pido que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva sobre cada uno de los que están aquí en este lugar. Gracias, y están Padre. elevando esta oración sincera Sí, delante Señor, de ti, mi amén. amado Dios. Es nuestra oración, Padre, es lo que queremos, es lo que Sí, te Padre, en pedimos nombre de de todo Jesús. corazón, Padre Celestial. Gloria a Dios. Todo te lo Te amamos, pedimos Padre. en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga. Amén. En esta